Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. Escuchen bien, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El apóstol Pablo nos dice y nos recomienda que adoremos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y luego da la razón por qué tenemos que agradar a Dios con temor y reverencia. Versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es como el versículo 14. Seguid la paz con todos, sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad, nos dice aquí, nadie verá al Señor. ¿Recuerdan Isaías 33? ¿Verán al Rey en su hermosura? Es como dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En verdad nosotros, si tuviéramos o si dejáramos trabajar al Espíritu Santo, déjame decirle que sacudiríamos las naciones con el mensaje precioso de la segunda venida de Dios. Pero lo que pasa es que nosotros estamos sentados sobre el mensaje, no hacemos nada con él, lo escondemos. Necesitamos una obra de purificación en nuestra vida, porque la Biblia nos dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. La mayoría de las iglesias, nuevamente lo vuelvo a repetir, la mayoría de las iglesias cristianas predican y dicen: Cristo salva, Cristo perdona, Cristo te perdona, Cristo nos acepta como somos. Y yo creo que yo y todos los que estamos aquí creemos eso. Creemos que Cristo salva, que Cristo perdona y que Cristo nos acepta como somos. Pero lo importante es que Cristo no nos deja como somos. Él nos toma en sus manos y nos comienza a moldear y a purificar el carácter, para que así cuando Él venga, nosotros podamos desarrollar un carácter a prueba de fuego, y cuando venga ese día abrasador, no tengamos que sufrir. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no le conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y escuchen bien, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él. Miren el énfasis en los ojos. Porque le veremos tal como Él es. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer para poderle ver tal y como Él es? El versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, es decir, la esperanza de la segunda venida, todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Amén. ¿Cómo podemos purificarnos para que cuando Él venga, el fuego que es Dios, es decir, no es que Él literalmente sean llamas de fuego, sino que su gloria es como si fuera fuego consumidor? Pero ¿qué vamos a hacer para nosotros purificarnos? Como dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifican a sí mismo, como Él es puro. Y la respuesta la vamos a encontrar en Salmos. Y yo creo que la mayoría se lo sabe. Y aquí el rey David habla específicamente a los jóvenes. El rey David nos muestra cómo podemos purificar el carácter. Salmos capítulo 119. Vamos a leer del versículo 9 hasta el 11. Salmo 119, capítulo 9. Vamos a leer del 9 hasta el 11. Y aquí está, ¿cómo podemos purificarnos? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuál es la respuesta? Con guardar su palabra. Con guardar tu palabra. Es decir, leer, escudriñar y estar dispuestos a obedecer. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Les doy un ejemplo? Cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, y no precisamente como cuando el hermano Luis va a estudiar, que él estudia en teología, ahí le dan las asignaturas. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia y oramos a Dios y le pedimos, Señor, demuéstrame o muéstrame los cambios que quieres que yo haga. Muéstrame la necesidad de cambio que necesita mi vida. Y después de que terminas de orar, abres la Biblia y llegas a ese puntito donde dice, oíste en el antaño, habéis oído en el antaño, no cometerás adulterio. Mas yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. Y si yo tengo problemas en esa área, yo comencé leyendo la Biblia, pero luego la Biblia me empieza a leer a mí y me dice, esa persona que tú acabas de leer, esa eres tú.
Porque todas las cosas que tú miras en la internet, la pornografía, la forma en que miras a las mujeres, las películas, esa persona que tú acabas de leer aquí, esa eres tú. ¿Me explico? Y nos muestra la necesidad de cambio que necesita nuestra vida. De esa forma, nosotros podemos guardar sus mandamientos y los dichos de Jehová en nuestro corazón. Ya vamos a terminar. Vamos a leer el antepenúltimo texto. Vamos a ir a Efesios. Efesios capítulo 5. Vamos a leer del versículo 25, 26 y 27. Efesios capítulo 5. Hemos estudiado un poco la Biblia. Efesios capítulo 5, versículo 25, 26 y 27. Y dice, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y no solo se entregó para salvarla, sino dice más abajo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, escuchen bien, por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así vamos a ser las personas que aceptemos el mensaje del primer ángel y del segundo ángel y guardemos los dichos de Jehová en nuestro corazón, y que por medio de las sagradas escrituras, viendo al Salvador en la escritura, nos purifiquemos y podamos pulir el carácter, para que aquel día que Jehová venga con tal gloria no nos destruya y podamos decir, he aquí, este es mi Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Es decir, verán al Rey en su hermosura. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero eso no sucede antes sin nosotros no estudiar las Sagradas Escrituras. No sucede antes sin no venir a las reuniones de la iglesia. No sucede si nosotros no hablamos a las demás personas de Cristo. Tenemos que purificar nuestro carácter, dejar que el Espíritu de Jehová limpie y purifique nuestra vida. Vamos a ir al último libro, a la última cita, y la vamos a encontrar en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y déjenme decirle que aquí está la victoria contra el pecado. Y a veces nosotros decimos, ay, me fue mal hoy con el pecado. Tratamos de luchar con el pecado. Pero la victoria no está en luchar contra el pecado, sino mirar al Salvador.
Y la palabra de Dios dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios. Dice: somos transformados. Ahí es donde viene la palabrita fotosíntesis. Una fotosíntesis es maravillosa. Un gusano cambia de un gusano a una mariposa. ¿En qué se parece? Casi en nada. Asimismo, si tú permites que Dios limpie tu vida antes de que Él venga, Él te va a transformar de un pecador a un santo. Amén. Sigamos leyendo. Seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quiénes serán aquellos? Aquellos limpios de manos, limpios de corazón, aquellos que guarden los dichos de Jehová y guarden sus mandamientos. Aquellos podrán ver la tierra que está lejos. Aquellos podrán mirar al Rey en su hermosura. Quiero decirles, si hay alguien en este momento que esté pasando por dificultades o tenga cosas en su vida que quiera decirle al Señor: cámbiame, ayúdame a quitar esas cosas que me impiden tener una comunión contigo. No precisamente tiene que ser un pecado grande, sino cosas que no nos permitan vivir en comunión con Dios. ¿Hay alguien en esta tarde que pueda decirle al Señor: quiero que tú cambies y me muestres al leer tu palabra la necesidad de cambio que necesito en mi vida? Que levante su mano. Si hay una persona que quiere que Dios cambie aquellas cosas que no permite, amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Inclinemos nuestro rostro para orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí en este lugar, adorando y glorificando tu bendito nombre. Así, Señor, te pedimos, Señor, que nos muestres a cada uno de nosotros la necesidad de cambio que necesita nuestra vida. Para que aquel día que tú vengas en gloria y majestad no nos destruyas, sino podamos vivir contigo en las llamas eternas para siempre. Así como Sadrach, Mesach y Abednego, que caminaron en aquel horno sin preocupaciones, así podremos caminar, Padre, ante tu gloriosa presencia aquel día glorioso. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.